Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Ahora sí, mis hermanos, estamos ya listos, de vuelta y preparados para iniciar la clase de esta noche. Como siempre, mis hermanos, les recuerdo, por favor, tengan su Biblia a mano y tengan un libro o un cuaderno de notas con un bolígrafo para que usted pueda hacer anotaciones. Para eso les facilitamos siempre esta presentación, para que usted pueda retroceder, adelantar el video como usted le parezca conveniente y pueda tomar las notas necesarias. En esta noche vamos a hacer nuestro acostumbrado repaso de lo que hemos visto. Debemos recordar que el tema principal de la carta a los romanos es la justificación. La justificación que solamente es posible o que Dios la ofrece a la humanidad a través de la fe, pero que es una fe obediente al Evangelio. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y necesitamos, mis hermanos y amigos, esta justificación porque todos nosotros los seres humanos tenemos un problema que se llama pecado. Un pecado que no podemos nosotros solucionar y que Dios ha provisto esa solución para ese pecado nuestro y que ese pecado empaña o ensucia nuestras vidas. Dios quiere limpiarnos y nos ha dado el Evangelio para lograr este cometido, o este propósito más bien. En el capítulo 1 nosotros estuvimos hablando, hermanos, acerca del pecado de los gentiles y cómo estos gentiles necesitaban este Evangelio del Señor. En el capítulo 2, Pablo ahora le da la vuelta a la moneda y ya no le habla a los gentiles, sino que les habla a los judíos y les dice, ustedes también judíos han pecado y por tanto merecen la ira de Dios, ustedes también necesitan el Evangelio. En el capítulo 3 nosotros hablamos acerca del pecado universal. Ya toda la humanidad está en problemas delante de Dios por su pecado. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En el capítulo 4, si recuerdan mis hermanos y amigos, estuvimos hablando acerca de la fe la fe de la que habla Pablo es una fe que nos permite ser justificados delante de Dios. Y en el capítulo 4 Pablo dedica tiempo para hablar acerca de la fe de Abraham y por qué la fe de Abraham fue tan importante, tan significativa y por qué su fe hizo o le fue contada como justicia. Esa fe es la que nosotros también debemos tener o que debemos depositar. En el capítulo 5, al inicio, que vimos la semana anterior, dice, justificados pues por la fe. Nosotros también tenemos la oportunidad de ser justificados por la fe. Y hablamos acerca, una vez más, debo mencionarlo, de que siempre, siempre que Pablo menciona la palabra fe o creer, siempre habla de una fe puesta en acción, una fe que necesita dar frutos, que necesita dar muestras evidentes de lo que hay en nuestro ser. En este caso, en el capítulo 5, la semana anterior, iniciamos hablando acerca de una serie de bendiciones o beneficios que nosotros tenemos al ser justificados. Si recuerda bien, si no, usted puede volver a esa lección y repasarla.
También estuvimos hablando en la primera parte, versículos 12 al versículo 17, estuvimos haciendo un contraste entre, si recuerdan, Adán y Cristo. Nos restaron unos cuantos versículos, específicamente íbamos a dar inicio hoy en el versículo 18 y probablemente hoy vamos a estar terminando el capítulo 6, donde usted puede ver, en el capítulo 6 vamos a estar hablando acerca de la libertad que ahora tenemos del pecado. Así que, hermanos, si usted ya está conmigo, si apenas se nos va incorporando a esta transmisión, debemos recordar, hacer este repasito de lo que terminamos hablando la semana pasada. ¿Heredamos nosotros el pecado de Adán? Dijimos la semana pasada que realmente no, esta es una creencia universal de que heredamos el pecado universal o el pecado original, el pecado de Adán y Eva, pero esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Él, porque dice que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros no heredamos su pecado, pero la muerte, ¿por qué ahora morimos? Porque todos hemos pecado. Y hablamos acerca de Adán acá, hermanos, les estoy ayudando un poco más con la presentación. Hablamos acerca de Adán y dijimos que Adán simplemente fue figura del que había de venir, refiriéndose a Cristo Jesús. Por Adán, el pecado entró en el mundo, versículo 12, y por Adán y su pecado, la muerte vino a reinar sobre la tierra. ¿Cuál muerte? Pues hablamos también de la muerte física y la muerte también espiritual. Ambas interpretaciones son 100% válidos. Versículos 13 al 17 realmente lo que nos dan es una información extra o una explicación de lo que él anteriormente acaba de decir. Por cuestiones de tiempo necesitamos ir a la lección de hoy, amados hermanos, donde vamos a estar, como ya dije, en el capítulo 5, verso 18, donde quedamos la semana pasada. En esta noche vamos a incorporarles, para ayuda de ustedes, mis amados hermanos, la lectura. Como ustedes pueden ver en la presentación, está ya marcado el texto que vamos a leer en este momento. Versículo 18 al versículo 21 de Romanos capítulo 5. Dice así: así que por la transgresión de uno, y está hablando de Adán, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ahora está hablando de Jesús, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos, note, serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Bien, hermanos, esta es la porción en la que vamos a iniciar el estudio de esta noche, donde, como ya dije, terminaremos el capítulo 5 y continuaremos el capítulo 6. Seguimos hablando acerca del contraste entre Adán y Cristo. Ya hicimos la pregunta si heredamos el pecado de Adán. Por supuesto, la respuesta es no. Y ahora vamos a hablar de Cristo. Vimos anteriormente qué heredamos o qué obtuvimos por medio de la desobediencia o el pecado de Adán. Ahora veremos el contraste. ¿Qué heredamos o qué obtenemos por la justicia de Cristo Jesús? Note,
por la justicia de Cristo, o más bien por Cristo, vino la justicia a todos los hombres. Y debemos preguntar en esta noche, ¿son todos salvos por la cruz de Jesús? Piense por un momento antes de dar su respuesta, incluso en su mente. ¿Son todos los seres humanos salvos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz? Para aquellos que hoy en día continúan pensando que nosotros heredamos el pecado de Adán. Piense, por favor, usemos esta línea de entendimiento en esta noche para que vea lo que le quiero explicar. Si nosotros heredamos el pecado de Adán, el pecado original, por lo que él hizo, automáticamente nosotros heredamos el pecado, entonces lo mismo debería ser dicho por lo que Cristo hizo. Es decir, que como Cristo murió en la cruz, automáticamente todos los hombres, todos los seres humanos van a ser salvos por lo que Cristo hizo. Lo cual es una línea de entendimiento sin base alguna. ¿Por qué? Pregunto de nuevo de otra forma. ¿Será que yo necesito hacer algo para ser salvo, o ya Cristo lo hizo todo? El texto dice que así por la transgresión de Adán, la condenación vino a todos los hombres. Es decir, ¿qué hicimos nosotros para recibir condenación? Algunos dicen, no hicimos nada, fue culpa de Adán. Un momento, nosotros vamos a ser condenados o recibimos la condenación porque nosotros somos los que hemos pecado. Y nuestro pecado produce muerte en nuestra vida. Sí, el pecado entró al mundo por Adán. Y como la consecuencia de ese pecado fue la muerte vino porque todos nosotros también pecamos. Es decir, yo voy a ser culpable de mi pecado. No sé si lo estoy explicando bien en esta noche, hermanos, pero la línea de entendimiento es la siguiente. Yo no hice nada o no he hecho nada para merecer condenación por el pecado de Adán. Yo voy a ser condenado por lo que yo haga, por mi propio pecado. Pero el texto sigue diciendo, de la misma manera, note, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hay personas que les encanta leer este tipo de versículos porque, bueno, por lo que Cristo hizo, interpretan, por lo que Cristo hizo, entonces la justificación viene a mi vida. Y yo entonces no necesito hacer nada. Pero esto no es así. Porque así, dice, verso 19, porque así como la desobediencia de un hombre, o por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, note, así también por la obediencia, y por favor subraye si puede en su Biblia, por la obediencia de uno, en este caso Cristo, por la obediencia suya, los muchos serán constituidos justos. Note, dice serán, habla en futuro. No dice que por la obediencia de uno los muchos somos justos, sino que dice serán. ¿Y por qué dice serán? Porque no somos automáticamente salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Se necesita algo o Dios requiere algo de parte nuestra para poder recibir esa justificación. Ya hemos mencionado que para poder recibir esa justificación necesitamos fe y que debe ser una fe obediente. Incluso si Cristo fue obediente, yo necesito ser obediente o depositar una fe obediente en Él para poder recibir esa justificación. Luego en el versículo 20 dice Pablo, pero la ley, note, la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Recuerde que anteriormente Pablo había dicho que antes de Moisés, antes de la ley, también había reinado la muerte. Es decir, los hombres pecaron aún sin ley, una ley escrita, porque mencionamos que hubo una ley oral de parte de Dios. Pero la ley se suponía iba a venir a regular a los hombres para que fueran obedientes a Dios. Sin embargo, esto no fue así. Por todo lo contrario, la ley vino a ser imperfecta, no de parte de Dios, sino de parte del hombre. La ley no pudo cumplir su propósito porque la ley decía, haz esto y vivirás, exigía perfección, cosa que ningún hombre, por supuesto, tenía. Dice, pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que abundase el pecado, para que el pecado más bien se multiplicara. Dice, mas cuando el pecado abundó, es decir, cuando ya el mundo estaba entregado por completo al pecado, toda especie de maldad, cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó por la muerte, el pecado reinó para la muerte, es decir, no había nada que el ser humano pudiera hacer, así como el pecado reinó para muerte, ahora también la gracia reine para la justicia, dice, para o por la justicia para la vida eterna. Si no me equivoco, es Juan en el capítulo 1, Evangelio de Juan, donde dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Algo que la ley no podía ofrecer era la gracia, la justificación, la salvación, el perdón de pecados. Dios proveyó en el momento más crítico de la existencia del ser humano, Dios proveyó una salida, nos dio la gracia. Y aquí es donde Pablo en el capítulo 6 nos va a hablar ahora acerca de la gracia, pero nos va a explicar lo que la gracia es, porque estos romanos al parecer entendieron mal el mensaje de Pablo, estos últimos versículos. Estos cristianos o estos hombres dijeron, bueno, parece que cuando el pecado abunda, abunda más la gracia o sobreabunda la gracia. ¿Cuál fue su interpretación de estas palabras? Pequemos porque entre más pequemos, entonces Dios nos va a dar más gracia. Y Pablo les dice, no, ustedes si están pensando así, están equivocados. Para finalizar el capítulo 5 e introducirme de una vez al capítulo 6, vamos a decir que por Cristo, hermanos, entonces vino la vida. El pecado solo ofrecía muerte y la muerte reinó. Pero ahora con Cristo, lo que está reinando en la vida del ser humano, que es obediente, es la vida. Porque Cristo hace justos a muchos. Él puede hacernos justos por su obediencia, por su sacrificio en la cruz, pero demanda también algo de nosotros. Es una lección muy importante. Por Cristo Jesús también vino la gracia, que sabemos es un don, un regalo inmerecido. Por Él entonces podemos tener vida eterna, algo que no era posible antes de la venida de Cristo Jesús a nuestras vidas. Como cristianos necesitamos estar agradecidos por la vida que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos da en Cristo Jesús. Dicho esto entonces, así como no heredamos el pecado de Adán por lo que él hizo, tampoco heredamos la salvación por lo que Cristo hizo. Para yo heredar las consecuencias del pecado de Adán, tengo que cometer mi propio pecado. Para yo poder heredar o recibir la salvación que Cristo ofrece por lo que Él hizo en la cruz, también yo necesito hacer algo. Así que si no recibo esto,
automáticamente, tampoco recibo esto automáticamente. En ambos casos, yo necesito hacer algo. Espero haya podido explicar, hermanos, de una buena forma esto que estoy mencionando en esta noche. Vamos a comenzar a leer el capítulo 6 de la carta a los romanos. Ruego, por favor, lea conmigo. Vamos a ver si leemos acá, hermanos, el capítulo 6, donde dice muertos al pecado. ¿Ok? Mire cómo este programita que estamos usando en esta noche nos va a ayudar y nos va a marcar automáticamente al leer en esta noche todo el capítulo 6, en cuántas ocasiones nosotros vamos a encontrar la palabra muerto, muerte, muertos o sus similares. ¿Qué es lo que yo necesito hacer para recibir la justificación de Dios? Necesito morir. Fíjese, Pablo dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, fíjese la línea de entendimiento una vez más que estos romanos tenían. Ellos decían, pequemos porque entonces Dios nos va a dar más su gracia. Pablo les dice, no. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y por primera vez Pablo les dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese que en el capítulo 6, Pablo ahora nos va a hablar acerca de algo muy importante. Nos va a hablar acerca de que somos libres del pecado. Pero en este capítulo que vamos a leer, usted necesita tener en mente que es una continuación de lo que acabamos de terminar de leer en el capítulo 5, donde Pablo habló de la justificación, donde Pablo acaba de decir que ahora tenemos vida eterna por la justicia o por la obediencia de Cristo Jesús. Definitivamente no podemos pecar más para recibir más gracia. ¿Por qué? Porque se supone que hemos muerto al pecado. Fíjese, para poder ser justificados delante de Dios necesitamos morir al pecado. Para aquellos, una vez más, con mucho respeto lo digo en esta noche, para aquellos que hoy en día dicen, aseguran que lo único que se necesita para recibir la justificación o la salvación es la fe, debemos corregirles en amor y decirles, no es cierto. La fe es importante en el proceso de la salvación. De hecho, la fe me va a mí a motivar a hacer todo lo demás que yo necesito hacer para poder ser salvo. En el capítulo 6 de Romanos, fíjese que es una continuación del capítulo 5, donde nos dijo justificados pues por la fe. Sí, pero ahora en el capítulo 6 nos está diciendo que para poder ser justificados necesitamos morir al pecado. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un cristiano no puede vivir en pecado, porque se supone que ha muerto al pecado. Lo que Pablo quiere decir en otras palabras es que ya el poder del pecado no reina sobre nosotros, porque antes éramos esclavos del pecado, lo va a mencionar en un momento, pero ahora ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libres del pecado porque hemos muerto al pecado. Pablo les recuerda cómo hemos sido o cómo ellos fueron unidos en Cristo, porque aquí estamos estableciendo una verdad importantísima. Para ser justificados hay que morir al pecado. Pero la pregunta que sigue a continuación es, ¿cómo morimos al pecado? ¿Cómo hacemos morir este cuerpo de pecado? Si usted sigue leyendo con cuidado,
En el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Voy a subrayar nuevamente la palabra muerte para que ustedes puedan ver, hermanos, cómo automáticamente se nos marcan todas estas palabras, muerto, muerte. Vamos a leer hasta el versículo, vamos a leer hasta el versículo 14. Dice, porque somos sepultados, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Vaya leyendo con cuidado, verso 6 una vez más, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermano, yo necesito hacer pausa. Permítame devolverme con usted. Yo necesito hacer pausa porque estos versículos son importantísimos para poder ser justificado delante de Dios. Entonces yo necesito morir al pecado. Pero Pablo, ¿cómo muero al pecado? Pablo le recuerda en el verso 3 y le dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo es esto posible? Dice Pablo, verso 4, porque los que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, lo hemos hecho para que a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Leo el verso 5, porque si somos plantados juntamente con Él en la semejanza, note, semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Pablo está hablando ahora del bautismo y usted necesita, o todos necesitamos en esta noche recordar qué es el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice, el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Ahora en Romanos 6, Pablo nos está diciendo a todos en esta noche que para poder ser salvos, yo necesito imitar eso. ¿Cómo imito o cómo simbolizo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús? El único momento en el que podemos imitar eso es en el momento del bautismo. Porque cuando entramos a las aguas para ser bautizados, dice Pablo, estamos decidiendo morir con Cristo, así como Él murió en la cruz. Cuando a nosotros nos sepultan o nos ponen bajo las aguas, porque cuando alguien muere, es sepultado completamente. Es el mismo caso de Jesús. Cuando fue crucificado, fue sepultado. Y por 3 días estuvo en esa tumba. Cuando a nosotros nos bajan a las aguas del bautismo, estamos recordando o simbolizando que Cristo no solo murió, sino que también fue sepultado. Y en el momento que nosotros salimos de las aguas del bautismo, estamos recordando, estamos simbolizando que Cristo se levantó de entre los muertos y resucitó al 3er día. Si usted nota una vez más el verso 5, si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, en el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado ahí en las aguas, debajo de las aguas, juntamente con Él. ¿Con qué propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Dice,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Y me encanta el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Note, está hablando de la misma justificación que recibimos de parte de Dios. En el capítulo 5 dijo, justificados pues por la fe. Y muchos se quieren quedar ahí, pero olvidan el capítulo 6 de Romanos, donde Pablo nos está diciendo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Usted quiere ser justificado del pecado? Usted necesita morir al pecado. ¿Cómo morimos al pecado? No morimos al pecado solamente por la fe. Morimos al pecado cuando simbolizamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Y mis hermanos y mis amigos, eso es únicamente posible en el momento del bautismo. Para todos aquellos que niegan la eficacia y la importancia del bautismo, y aquellos que dicen, no, el bautismo no es necesario, no es importante, hoy les decimos, en el amor del Señor, están equivocados, porque Romanos 6 dice lo contrario. Incluso en el verso 8, si gusta puede leerlo conmigo, en el verso 8 continúa diciendo, subrayamos la palabra morimos, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Antes de estar con ustedes, quiero que ustedes mismos cuenten conmigo, hermanos, en este texto, en cuántas ocasiones encontramos la palabra muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al menos en 10 ocasiones. Hermanos, al menos en 10 ocasiones en este texto se nos menciona la palabra muerte, muertos, que debemos morir, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mis hermanos, debemos morir al pecado en el orden de poder ser justificados delante de Dios. Varias cosas de las que ya he explicado estaban en la presentación, hermanos. Lo avanzo un poquitito para ustedes porque he olvidado, en esto que estábamos leyendo la Biblia, he olvidado poner la presentación para ustedes. Pero fíjese, ¿cómo nos reunimos con Cristo? Entonces debemos morir al pecado. ¿Y cuándo es que morimos al pecado? Únicamente en el momento del bautismo. El bautismo es importantísimo, está dentro del plan de Dios. Pero, ¿qué es el bautismo sin arrepentimiento? Pregúntese, ¿qué es el bautismo sin arrepentimiento? Es nada. Si una persona, vamos a decir, llega a las aguas del bautismo, si una persona llega con un corazón dispuesto a bautizarse, pero en el fondo no tiene verdadera fe, o en el fondo no se ha arrepentido de sus maldades, con toda sinceridad lo digo, esa persona solamente se va a mojar, esa persona solamente va a mojar su ropa, porque la eficacia o el poder de lo que estamos hablando hoy no reside en el agua. El agua por sí sola no tiene el poder de salvar a nadie. El predicador o quien efectúa el bautismo no tiene poder
alguno para salvar a nadie. Algunos consideran que la importancia del bautismo radica en hacerlo en un río o hacerlo en el mar, que si se hace en un edificio, en un bautisterio, no es tan eficaz. Mis hermanos, la eficacia del bautismo no está en el agua ni en quién lo realiza. El poder del bautismo está en la fe que se aplica al momento de realizarlo. Es decir, cuando usted se decide o una persona se propone ser bautizada, es la fe. Por eso es que usted necesita unir Romanos 5 con Romanos 6. Sin fe nadie podrá ser justificado, ni siquiera aunque se bautice esta persona. Son dos ingredientes importantísimos. Yo soy de Costa Rica, sé que algunos centroamericanos nos miran. En Costa Rica nosotros comemos algo que se llama gallo pinto, que es arroz blanco revuelto con frijoles. Lo tomamos al desayuno con cebolla, culantro y una serie de ingredientes más. Pero ¿para qué menciono esto? Un buen gallo pinto no se logra solamente con arroz, necesita frijoles. Y un buen gallo pinto tampoco puede ser hecho solo con frijoles, necesita arroz, necesita esos dos ingredientes para que pueda ser un buen gallo pinto. Dios hoy en esta noche nos dice, quiere recibir la gracia, quiere recibir la justificación que yo le ofrezco. Por favor, ponga esos dos ingredientes, ponga la fe y ponga el bautismo. Es decir, la fe me motiva a hacer algo, a hacer lo que Dios me pide. Nos habla entonces de ese proceso de conversión. Para que una persona realmente sea convertida a Cristo Jesús, se necesita que esa persona muera al pecado. Por lo menos 8, dependiendo de la traducción que estemos usando, de 8 a 10 veces encontramos la palabra muerte en el momento, hasta el momento donde hemos leído. Nos reunimos entonces con Cristo en el bautismo. Si morimos, tenemos que ser sepultados, porque yo no he visto a alguien que muera y lo dejen afuera. Cuando alguien muere se sepulta, y lo sepultan todo, ¿verdad? No le dejan un brazo afuera, o una pierna afuera, o la cabeza afuera. Por eso es que el bautismo bíblico es inmersión o sepultura. El bautismo de infantes queda totalmente obsoleto porque solamente un rociamiento en la cabeza. Aparte de eso se está aplicando a un infante que no tiene pecado, no tiene capacidad de tener fe. Un niño o un infante no tiene la capacidad de tener fe para tomar la decisión de ser bautizados. Y después de la sepultura viene la resurrección. Pablo dice algo importantísimo: Cristo resucitó de entre los muertos. Y nosotros simbolizamos lo mismo cuando salimos de las aguas del bautismo. Una vez más, hermanos, eso lo encontramos en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. ¿Cuál es el propósito de esta muerte? Verso 6, que no sirvamos más al pecado. El propósito de esta muerte es ser justificados del pecado. La justificación no solamente viene por fe. Otro propósito es para poder vivir con el Señor. Versículo 8, no hay salvación. Hermanos, no hay salvación fuera, y pongo entre paréntesis, o antes del bautismo. Me gustaría decir lo contrario porque sé que esto es lo que muchos quieren escuchar, pero nunca lo escucharán de parte de mi boca, porque el Señor me ha enviado a predicar la verdad, me ha enviado a predicar lo que está en su palabra, y el bautismo es lo único que le da salvación al ser humano. Yo no puedo ser salvo antes del bautismo. Cristo dijo en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo. Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Hay una combinación de ingredientes
o de pasos, requisitos de parte de Dios para que Él me pueda dar su justificación, me pueda dar su gracia. La muerte ya no tiene poder sobre Cristo y por tanto tampoco sobre nosotros. Cristo murió para vivir, pero para vivir para Dios. Así también nosotros. Por eso Pablo dice en el versículo 10 que ya no debemos servir al pecado. Y en el versículo 11 dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Como ya estamos muertos al pecado, verso 11, verso 12, perdón, dice de nuevo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, no lo practiquemos más. De hecho dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es que el pecado una y otra vez nos invita a obedecerlo, a obedecer sus concupiscencias. Y cuando estábamos sin Cristo, éramos esclavos del pecado, obedecíamos al pecado en todo lo que nos pedía. Pero Pablo ahora dice que tampoco, verso 13, debemos presentar nuestros cuerpos o nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que más bien debemos presentarnos a nosotros mismos, a Dios, como vivos entre los muertos. Nosotros estamos vivos por el sacrificio de Cristo y vivimos entre los muertos. Aquellos, Pablo se refiere a estos muertos, aquellos que aún no han conocido a Cristo. Aquellos que están sin Cristo están muertos en vida. Pero si usted ha tenido una fe bíblica y esa fe lo ha llevado a bautizarse, usted puede tener plena convicción de que usted está vivo en Cristo Jesús. Dice, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Necesitamos, hermanos, seguir avanzando en esta noche. Vamos a quedar acá, porque de nuevo Pablo hace la misma pregunta que hizo en el versículo 1. ¿Qué pues? Verso 15, mis hermanos, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Palabra del Señor, hermanos. Si ustedes recuerdan bien, si han seguido este estudio, desde el inicio, en la primera ocasión que Pablo habla acerca de la fe en Romanos, es en Romanos 1. Sin mal no recuerdo, es en el versículo 5, y en el versículo 5 Pablo pone la palabra fe o creer y la pone a la par de la palabra obediencia. Estamos viendo en el versículo 16 de Romanos 6 que nosotros, leo textualmente, podemos someternos o ser esclavos de alguien cuando le obedecemos. Pablo está haciendo una analogía y dice, ustedes antes obedecían el pecado, eran esclavos del pecado. Pero ahora ya no son esclavos del pecado, ahora son esclavos de Dios. Pero note que podemos ser esclavos del pecado para muerte o esclavos de la obediencia para justicia. Recuerde que estamos hablando de justificación. Y si usted une todo el contexto y une lo que estamos diciendo, entonces en el orden de yo poder ser justificado o recibir la justicia, necesito ser obediente. ¿Obediente a qué? En este caso, obediente al plan de Dios. Y el plan de Dios incluye el bautismo. Por eso en el versículo 17 dice, si usted quiere leerlo, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais, note el pasado, aunque erais esclavos
del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Los romanos eran esclavos del pecado, pero un momento en sus vidas llegó donde ellos ya no quisieron ser esclavos del pecado y obedecieron, dice Pablo, una forma de doctrina a la cual obedecieron de corazón. Y esa forma de doctrina a la cual ellos se entregaron u obedecieron es el Evangelio. Estos romanos habían sido bautizados para el perdón de sus pecados por medio de una fe obediente en el Evangelio. Después, quiero que note, porque vamos leyendo exegéticamente, después de que ellos obedecieron esa forma de doctrina, dice el verso 18, fueron libertados del pecado. ¿Cuándo fueron libertados ellos del pecado? Cuando obedecieron esa forma de doctrina. Y cuando fueron libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. ¿En qué momento? Después de que fueron libertados, vinieron a ser siervos de justicia. Otra forma de decirlo entonces, ¿en qué momento estos romanos fueron justificados? Cuando fueron libertados del pecado. Ok, ¿y cuándo fueron libertados del pecado? Cuando obedecieron aquella forma de doctrina. ¿Cuál era esa forma de doctrina? El Evangelio, que el Evangelio incluía, por supuesto, mis hermanos, el bautismo. Ahora que somos entonces justificados, debemos practicar la justicia. No podemos obedecer a este cuerpo mortal. Debemos presentar a Dios nuestro cuerpo como instrumento de justicia, ya que vivimos en la gracia y que somos o debemos ser obedientes a la justicia de Dios diariamente. Sé que la esclavitud no es algo que agrade mucho o que le agrade a alguien, pero nosotros siempre vamos a ser esclavos, hermanos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado. ¿Quiere decir que ya por fin somos libres y no somos esclavos de nadie? No. Fuimos libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos, ya no del pecado, sino de Dios. Si usted continúa leyendo conmigo el texto, verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas, o el fin de ellas es muerte. Note, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esa palabra siervo significa esclavo en el griego, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, amo sinceramente la carta a los romanos porque nos expresa claramente el plan de redención de Dios a los hombres. Fíjese, ahora que somos libertados del pecado, hemos sido libertados pero para servir a la justicia de Dios. ¿Y qué me espera después de esta libertad del pecado? Pablo dice que tenemos como fin, ahora que hemos sido libertados del pecado, versículo 22, tenemos por fruto, es decir, por propósito, después de esto,
tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis hermanos y amigos, esa es la meta final, el propósito final, la vida eterna. Pero para poder llegar allá hay todo un proceso que debemos cumplir. Para mencionarlo, tal vez paso por paso, debo tener fe. Esa es la llave que abre la puerta, debo tener fe. En el capítulo 10 vamos a ver cómo se obtiene la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, siguiendo el orden, más o menos así, para poder ser salvo yo necesito oír la palabra de Dios. Necesito creerla, necesito tener fe. Pero como hemos visto hasta este momento, es una fe obediente, una fe que me pide hacer cosas o que me invita a hacer cosas. Cosas como arrepentirme de mis pecados. Esa fe me va a motivar a obedecer el Evangelio que hoy vimos. Es la muerte, sepultura y resurrección. ¿Dónde obedezco eso? En el bautismo. Hoy hemos mencionado que ese bautismo fue una forma o es una forma de doctrina a la cual los romanos fueron entregados. Cuando ellos obedecieron a esa forma de doctrina, dice que ellos finalmente, verso 17, ellos fueron libertados del pecado. Y ahora que fueron libertados del pecado, verso 18, vinieron a ser siervos de justicia. El siguiente paso, al ser siervos de justicia, dice, es la santificación. Que la santificación, mis hermanos, es simplemente apartarnos constantemente del pecado. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en Cristo, nos ha perdonado todos nuestros pecados pasados, pero seguimos teniendo la tendencia a pecar. Y puede ser que en el proceso vamos a seguir errando, pero Dios demanda de mí santificación para poder ser salvo. Y la santificación es apartarme constantemente del pecado. Pregúntese en esta noche, ¿podrá alguien ser salvo si no se preocupa por su santificación? Seguid la paz con todos y la santidad, dice el escritor a los Hebreos, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mis hermanos, mis amigos, no todos van a ser salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios demanda de su creación varios pasos a seguir. La santificación es uno de ellos. Una vez que yo cumpla con la santificación, dice al final del versículo 22, lo único que me espera es la vida eterna. Cuando yo cumplo eso, me espera la vida eterna. ¿Por qué? Porque si no lo cumplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo digo, yo no creo en nada de esto? Yo no creo nada de lo que el hermano ha predicado en esta noche. La verdad, no lo acepto. El verso 23 termina el capítulo 6, Pablo diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Quién da este regalo? Dios. ¿Cuál es el regalo? La vida eterna. ¿Por medio de quién recibimos ese regalo? Dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie podrá ser salvo si no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Nadie podrá ser salvo si no obedece esta forma de doctrina con una fe verdadera, arrepintiéndose de sus pecados y siendo bautizado, bajando a las aguas del bautismo para morir al pecado y salir de ellas como un hombre resucitado, como dice Pablo, para andar en vida nueva. Hemos sido hechos libres del pecado, mis hermanos, sí, para vivir para Dios.
Y ese, mis hermanos, es el estudio de esta noche. Hemos tenido esta gran bendición de estudiar la palabra del Señor todos juntos y hemos aprendido sobremanera. Por supuesto, hay mucho que decir sobre el capítulo 6. Quizás hay algunas cosas que se me escapan, pero el tiempo no lo permite. Es por esa razón que les pido, hermanos, amigos que hoy nos escuchan, si usted tiene preguntas, alguna pregunta en particular sobre este capítulo, sobre este tema o sobre algún otro, déjenos saber y con gusto le daremos respuesta a sus preguntas. Gracias por acompañarme en esta noche, en este viaje del capítulo 6 de Romanos. Así que la próxima semana iniciaremos el capítulo 7. No olvide, hermano, por favor comparta este material con aquellos que usted crea lo necesitan. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con ustedes. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.